Mi nombre es Rosario Barba, soy consultor y el día de hoy voy a hablar de la cadena de suministro y de cómo podemos impactar a través de ella con la responsabilidad social. Desde mi perspectiva, la responsabilidad social en realidad es, creo que ahí estamos. Desde mi perspectiva, la responsabilidad social es una forma a través de la cual se manifiesta la empatía. Manifestamos la empatía hacia los demás y hacia lo demás. Es una forma de darte. Bajo esa perspectiva, la responsabilidad social debe constituir un mecanismo a través del cual podamos inspirar a los demás a entregarnos. Es por eso que el día de hoy les voy a presentar un modelo para la implementación de un programa de responsabilidad social en la cadena de valor que nos permita generar sinergias en las relaciones comerciales, disminuyendo los riesgos de los proveedores e incrementando la sostenibilidad. Ahora bien, en estos 25 años no se vale hacer cuentas de la edad, por favor. Básicamente a lo que me he dedicado es a diseñar, implementar, certificar, auditar e incluso operar sistemas de gestión. Para poder hacerlo he identificado que hay dos cosas que tienes que buscar a través de un proceso. El proceso que tú quieres puede darte el resultado que tú necesitas siempre y cuando identifiques perfectamente qué es lo que buscas de ese proceso. Pero además de eso, tienes que identificar el contexto de ese proceso. Por ejemplo, desde el punto de vista de ventas, tú puedes invitar a tus clientes a ser empresas socialmente responsables enviándolos desde tu presentación, tu código de ética. Eso creo que todos lo sabemos y de muchas maneras hemos implementado o utilizado esas características dentro de nuestro proceso. Desde el punto de vista de proveedores, la forma más fácil en la que puedes implementar o buscar inspirar a tus proveedores en ello es a través justamente de la comprensión de qué es responsabilidad social. Para el modelo que estoy utilizando, la responsabilidad social es el compromiso voluntario que establece una empresa para tomar decisiones que le competen analizando y responsabilizándose por el impacto de las mismas sobre sus integrantes, la comunidad, la sociedad, el medio ambiente en el presente y por supuesto desde el futuro o para el futuro. Si nosotros podemos inyectar esa perspectiva en un proceso, podemos obtener como resultado un buen análisis que nos permita implementar el control sobre este proceso. Pero por el otro lado, tenemos que entender cuál es el contexto de las pymes. Estamos hablando de prácticamente constituyen 9 de cada 10 empresas en el mundo. De igual manera, tenemos que entender que el 75% de las pymes son empresas familiares que facturan en total menos de 2 millones de pesos, el 73% de ellas, que durante la pandemia 1 de cada 3 pymes cerró y que por cada una de las pymes que hoy nace, mueren 2. Bajo ese concepto, el 45% de las pymes cierra por falta de liquidez. Y en ese mismo contexto, 34% de las pymes cierran el primer año, 60% antes de 5 años, 28% antes de 10 años. Y por supuesto, solo el 10% va a sobrepasar los 20 años. Ahora, si podemos entender esa perspectiva, estamos hablando de empresas pequeñitas realmente. De hecho, a nivel mundial se dice que el 90% de las pymes o de las empresas que existen son pymes. En México es el 99%. Eso quiere decir que tenemos obviamente más desventaja en las empresas en México que en el resto del mundo. ¿Cómo son las pymes? Prácticamente el 95% son micros, es decir, menos de 10 personas colaboran en una empresa.
4% son pequeñas, es decir, tienen de 11 a 50 empleados, y el 0.8% es mediana. Si entendemos esto y entendemos que en México 7 de cada empleos son proporcionados a través de minipymes, y también entendemos que en el mundo el 50% de las pymes generan, o más bien el 50% del PIB en el mundo es proporcionado a través de las pymes, podemos entender la gran fuerza que estas constituyen. Y dentro de esa gran fuerza que estas constituyen, también podemos entender que no tienen todos los recursos para poder proporcionarlos al resto del mundo. Entonces tienen que buscar optimizar sus procesos para generar un valor y lograr el resultado que están buscando. ¿Cuál es el resultado que todas las empresas están buscando? Eficacia y eficiencia. Y en esa eficacia y en esa eficiencia tenemos que entender que todo se tiene que medir para poder optimizar. Necesitamos medir, y obviamente una forma en la que podemos incidir es a través de los proveedores y ese proceso de compras que nos permite mejorar y, por supuesto, generar mayor valor para las organizaciones. Este es un ejemplo de un dashboard que utilizamos con un cliente. El objetivo solamente es ser un ejemplo de lo que buscamos presentar. Estamos buscando que se genere mayor eficacia en los proveedores. ¿Y cómo se manifiesta esta? A través, por supuesto, de una evaluación positiva. ¿Cómo podremos implementarlo? Cuando tú diseñas un proceso, cuando tú diseñas dentro de la organización qué es lo que quieres lograr, tienes que identificar qué es lo que hace ese proceso. Si nos ponemos bajo un proceso de compras, un proceso estándar, prácticamente va a seguir los mismos pasos en una empresa chiquitita que en un monstruo, que una empresa gigante. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, por supuesto, la definición de necesidades de compra, qué es lo que requiere comprar. La segunda, por supuesto, la solicitud de la cotización. Tercera, una comparativa para poder seleccionar el proveedor adecuado. Cuarta, el envío de la orden de compra y de los términos y condiciones de compra. Por supuesto, el quinto, la recepción e inspección de los productos o de los servicios que adquiera. El sexto, la reevaluación de los proveedores. Y por supuesto, finalmente, las acciones que tienes que tomar en función de esa evaluación. Si partimos de esa idea, lo primero que tenemos que hacer, considerando ese proceso estándar de compras, es, ya que tenemos la definición de necesidades, lo siguiente, por supuesto, será clasificar a nuestros proveedores. Esa clasificación de proveedores la haces de forma normal en cualquier organización, pero la forma en que tú clasificas a tus proveedores varía de organización a organización. ¿En función de qué? En función de lo que estás buscando de tus proveedores. A nivel de manufactura, lo más común es vamos a definir nuestros criterios para proveedores en función de qué es lo que nos dan estos. Ejemplo, abajo pongo crítico, proveedor de materia prima, significativo, proveedores de otros materiales y normal, otros productos o servicios. Pero en otras organizaciones de servicio lo común es en función de la cantidad que tú le compras a ese proveedor. Depende totalmente de tus necesidades. Si a tu proceso tú lo que estás buscando es generar ese impacto en la cadena de valor a través de la responsabilidad social, tú puedes incluir una clasificación que incluya el nivel de riesgo de ese proveedor. ¿Cómo puedes identificarlos? Bueno, primero por el nivel de dependencia que tienes de él. ¿Qué es lo que le estás comprando y cómo te va a impactar a tu producto o a tu servicio hacia tus clientes? Por lo tanto, puedes clasificarlo de 1, 2, 3. A nivel de estabilidad financiera, considerando las condiciones actuales del mercado, ¿se está manteniendo, sí o no? ¿Tiene dificultades para mantenerse? 1, 2 o 3, donde el 3 es mayor dificultad. Estabilidad geopolítica, ¿dónde está ubicado geográficamente y políticamente, por supuesto? Quizás en Michoacán. Tendrías que considerar
¿Cuáles son esas condiciones en las que actualmente se encuentra operando? Igual, nivel 1 no tiene ningún problema, nivel 2 puede representar algún problema, nivel 3 puede tener problemas serios. Cumplimiento y ética, ¿cómo se está comportando a nivel del cumplimiento normativo, a nivel del cumplimiento con sus otros sistemas de gestión? 1 no tiene ningún problema, 2 presenta algunos problemas y por supuesto 3 tiene muchos problemas. Y finalmente el historial de entregas que tienes de tu proveedor, deberías de considerar cómo se está comportando o cómo se ha comportado previamente en sus entregas. 1 no tiene problemas, 2 ha tenido algunos, 3 constantemente tiene problemas. Si tú clasificas del 1 al 3 a cada uno de los factores y los multiplicas entre sí, vas a poder tener, ejemplo, un nivel de dependencia 3 con una estabilidad financiera de 3, una estabilidad geopolítica de 3, un cumplimiento normativo y de ética en 3 y un historial de entregas en 3, pues obviamente vas a multiplicar 3 por 3, por 3, por 3, por 3, tu máximo son 243 puntos, ¿no? Es el máximo nivel que puede tener un proveedor en esta clasificación. Y el mínimo es 1. Lo multiplicas y bueno, pues tú simplemente sacas un factor donde de más de 163 tu riesgo en el proveedor es un nivel alto, de 82 a 162 tiene un nivel medio y de 181 tiene un nivel bajo. Ya tienes una clasificación y esa clasificación te puede servir en todo momento durante el mantenimiento de tu proveedor. O simplemente puedes determinar continuar con la clasificación que tú ya tienes hoy, a nivel del impacto que tenga en función, por supuesto, de si es de materia prima, si es de otros materiales o es de otros productos o servicios. Pero tienes que hacer un análisis y ese análisis debería de enfocarse también al riesgo de responsabilidad social de tu proveedor. Ahora, en un siguiente paso, cuando tú haces una comparativa para comprar un producto o un servicio, normalmente lo que evalúas es la capacidad de tu proveedor de entregarte un producto o un servicio que cumpla con las características de compra que tú requieres. Calidad, cantidad, tiempo de entrega. Y calidad, básicamente, como saben, son las especificaciones del producto o del servicio. Prácticamente todas las organizaciones, en menor o mayor medida, hacen un análisis, por supuesto, también del costo, y con base en esta comparativa puede identificar si el proveedor cumple o no cumple. Yo normalmente les recomiendo a las organizaciones que tengo la oportunidad de asesorar o de evaluar que no incidan tanto en esto. ¿Por qué? Porque al final del día, más en las condiciones actuales del mercado, es complicado encontrar proveedores que cumplan con las características que tú le requieres. Entonces, aun si no haces ninguna incidencia en una comparativa, puedes incluir la parte de responsabilidad social a través, por ejemplo, del momento en que elijas a tu proveedor, enviándole los términos y condiciones de compra, enviándole la orden de compra, pero también desde ahí, cuando tú envíes las especificaciones de compra, envíale tu código de ética, envíale además la invitación para que en caso de no ser una empresa socialmente responsable, se convierta en una empresa socialmente responsable. Esa invitación es este mecanismo a través del cual les decía hace un momento, lo que buscamos es inspirar a los demás para que se conviertan en empresas socialmente responsables. Si nosotros logramos esto, vamos a generar esa inspiración, vamos a buscar que la organización, que nuestros proveedores se conviertan en esa o tengan esa responsabilidad social también en sus procesos. Ahora bien, una vez que tú le envíes los términos y condiciones de compra, seguramente vas a recibir como resultado el producto o servicio que tú le pediste. Para poder recibirlo, de forma natural en las organizaciones se hace una inspección del producto o una verificación del servicio. ¿Qué es lo que le verificas? Que cumpla con la calidad que le pediste, que cumpla con la cantidad
que estaba establecido y por supuesto el tiempo de entrega y desde luego pues el costo. Nadie le va a pagar a nadie más de lo que le pidió, ¿estamos de acuerdo? Si tú ya lo estás evaluando en ese momento, para poder mantener esa evaluación de forma continua, lo que tienes que hacer simplemente es lo que hacemos en los sistemas de gestión tradicionales como 9 o IATF 16949. La suma de la calidad de cada una de las entregas de tu proveedor, el grado de cumplimiento a su cantidad, su entrega en tiempo y el costo es igual a la eficacia de tu proveedor. De forma natural tendrías que estar evaluando a tus proveedores de manera continua. ¿Con qué frecuencia? Dependiendo del impacto que tengan sobre tu capacidad de entregar un producto o un servicio conforme. Si partes de esa idea, automáticamente va a ser muy sencillo para ti incluir dos aspectos más. Eficacia del proveedor, dale un 90% a su capacidad de cumplir con la calidad, con la cantidad, con el tiempo de entrega y por supuesto con el costo. Pero además, si quieres inspirar a los demás para lograr que esta responsabilidad social sea un compromiso voluntario, pero además un compromiso enfocado a generar valor, inspíralo a través de un porcentaje de su evaluación destinado a la responsabilidad social. ¿Y cómo reevalúas esa parte de responsabilidad social? Puedes utilizar un cuestionario enfocado a responsabilidad social, puedes utilizar una certificación en donde por supuesto el distintivo de empresa socialmente responsable sea equivalente a una certificación o a través de una auditoría que tú realices sobre él. No es involucrar muchos recursos, es convertir el proceso que hoy tienes en un mecanismo a través del cual puedas inspirar a los demás. Y además, obviamente, tú buscarías incentivar más a las organizaciones que están cerca de ti, impactarlas. ¿Cómo? Ok, si es un proveedor local, puedes proporcionarle un porcentaje adicional, justamente porque te permitiría o te incentivaría a ti mismo a hacer compras con mayor frecuencia. Un poco el más sofisticado, sí el más sencillo. Algo que he aprendido en estos 25 años evaluando empresas, certificando, incluso operando, es que tú no puedes hacer que el proceso genere valor si no haces que el mismo de forma natural, de forma orgánica, te dé los resultados que tú quieres que te proporcione. Por eso es que este mecanismo nos ha servido en varias organizaciones para poder hacerlo simple, de forma tal que realmente cumpla con su objetivo y además de todo, inspire a los demás a generar valor. Y luego, bueno, todo proceso de reevaluación debe terminar con la definición de acciones. ¿Por qué tiene que terminar con la definición de acciones? Uno, por transparencia. Por transparencia debes comunicarles cuáles fueron los resultados que obtuviste de su evaluación. ¿Qué tipo de resultados? La eficacia de tu proveedor. ¿Qué resultados se obtuvo a lo largo del periodo a través del cual lo estás evaluando? Por supuesto, tienes que comentarle cuáles fueron sus resultados en términos de responsabilidad social y si te dio muy buen resultado, inspíralo a dar más. ¿Y cómo lo puedes inspirar a dar más? Genérale un diplomita, un certificado de tu propia organización para invitarlo a que continúe con esos resultados. Y si no te da, pídele acciones correctivas. Finalmente es un mecanismo a través del cual todas las organizaciones podemos lograr mayor valor. Pídele un proceso, pídele que defina acciones correctivas para el grado de satisfacción que te dio como proveedor. Pero también recuerda algo, me lo dijo hace algunos años una persona que se dedica a la responsabilidad social y es, no puedes pedir algo que tú no tienes. Por eso tendrías que estar evaluando qué tan pronto le estás pagando a tus proveedores o si estás cumpliendo tu compromiso de pago.
Y esa debería de ser uno de los KPIs, uno de los indicadores que mantengas con base en tu capacidad de responsabilidad social, tu capacidad para cumplir tus propios compromisos. Si no lo están haciendo, de verdad los invito a que lo implementen, porque es un mecanismo que te dice qué tan responsable estás siendo con tus propios proveedores. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok, yo les quería mostrar esto y quería comentarles las conclusiones respecto a los resultados que implementamos en estos procesos. ¿Qué va a pasar si no invitas a los demás a ser socialmente responsables? ¿Se han preguntado? Al final, muchos de nosotros estamos aquí como invitación de alguien para ser una empresa socialmente responsable. Estamos aquí porque de muchas maneras nos ha inspirado el cumplir, el satisfacer a todas las partes interesadas. El buscar, inspirar a los demás debería de ser algo que tenemos en común cada uno de nosotros, generar valor. Si no lo haces, no va a pasar nada, absolutamente nada, pero te estás perdiendo la oportunidad de generar valor en donde estás, te estás perdiendo la oportunidad de generar un mayor beneficio para nosotros, para las generaciones actuales y por supuesto para el futuro. Eso es todo lo que va a pasar. Muy bien, pues yo hasta aquí llego. Quiero agradecer su presencia, estoy muy contenta de haber estado con ustedes y me gustaría saber si alguien tiene alguna duda, comentario, aclaración, queja, reclamación, sugerencia, se vale. Adelante. Gracias. Hola, buenos días. A nosotros nos ha costado un poco de trabajo poder promover el tema de los proveedores, desde el sentido en que el 98% de nuestros proveedores son de importación. Nos gustaría saber qué podemos hacer o si hay alguna práctica que alguien pueda compartir en cómo impulsar ese 2% nacional, que hoy, de acuerdo a las cifras que nos mencionan, mayormente somos pyme, y que el core del negocio no nos permite orientar o hacer más grande, digamos, ese porcentaje de proveedores nacionales. O sea, ¿qué sí podemos hacer con el 2% que es nacional o cómo podríamos promoverlo? A mí me parece que la responsabilidad social no es un tema solo de país. Ese 2% creo que qué bueno que lo tengas súper identificado, porque no todas las empresas lo hacen. Creo que ese 2% puedes invitarlo a través justamente de invitaciones muy directas para que incremente su responsabilidad social. El compromiso es voluntario y eso es quizás lo más significativo. El que tú puedas reconocer a todas estas organizaciones que lo están haciendo a través de un porcentaje en su evaluación. Por un lado. Por el otro lado, bueno, a nivel hay mecanismos internacionales también para identificar a los proveedores que cuentan de forma internacional con este compromiso de responsabilidad social. Y también puedes invitarles a implementar un sistema de responsabilidad social, quizás basado en estándares internacionales como ISO 26000. Yo creo que lo más importante es que identifiques exactamente qué es lo que estás buscando y con base en eso que generes esa invitación y que le comuniques, por ejemplo, si los vas a evaluar, en términos de qué lo vas a evaluar, incluyendo, por supuesto, los criterios de responsabilidad social que tú le estés proporcionando. ¿Contesté? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá y luego allá, por favor. Hola, buenos días. Bueno, yo dentro del sector minero me encargo de la proveeduría, estoy en el sector de la proveeduría de la minería. Entonces, ¿cómo yo, proveedor, con mi distintivo y con mis acciones de responsabilidad social empresarial, cómo les puedo decir yo a mis clientes
porque estuvimos viendo todo el proceso de cómo evaluar los proveedores, mas sin embargo no vimos cómo evaluar nuestros clientes. ¿Esto podría aplicarse? Gracias. Si bien no es tan común que evalúes a tus clientes, por supuesto, es un mecanismo que puedes implementar. Creo que lo más importante es la retroalimentación a tus clientes en esa situación de qué es lo que estás buscando con la responsabilidad social. Estás en un foro bastante complicado y ese foro justamente va a generar incluso inquietudes dentro del mismo. Pero si tú puedes generar esa invitación a tus clientes, incluso con tu código de ética misma, informándole cuál es el compromiso que tú tienes, vas a generar un valor y vas a invitarlos ya con ello a que alguien analice y se pregunte, ¿y nosotros estamos siendo responsables o no? ¿De qué? Hola, pues muchas gracias por tu ponencia y a mí me sale una duda. Yo vengo de un despacho de abogados, entonces tenemos unas redes corresponsales, ¿no? que atienden diferentes asuntos que nosotros les remitimos. Nosotros podemos hacerle la invitación para que se sumen al proyecto de ser una empresa socialmente responsable, pero me queda un poco, y ahí es donde quisiera que quizá nos pudieras dar un par de opciones, de en caso de que después de que los evaluemos y no cumplan o no con todos los diferentes parámetros, ¿qué acciones coercitivas y o sancionadoras recomendarías que se les diera? Porque una que se me hace muy agresiva podría ser retenerles el pago, ¿no? Pero evidentemente si yo retengo un pago, entonces no me van a atender los asuntos que tienen. Entonces, ¿cuál pensarías tú que sería la mejor en caso de incumplimiento? Gracias. Gracias a ti. Creo que el invitarlos y el hacerles entender qué es la comprensión de qué es la responsabilidad social, la conciencia, es lo que te permitiría ayudar a generar mayor compromiso voluntario. Insisto, el concepto es voluntario. ¿Puedes requerir acción correctiva? Sí, si en tus términos y condiciones de compra, desde tu contrato, estableciste que tú vas a incluirles una evaluación por ser socialmente responsables, podrías hacerlo. El proporcionarles pláticas de concientización, invitar a tus proveedores, también te ayuda mucho, ¿sabes? Porque hace que ellos comprendan que justamente la responsabilidad es cumplir con los requisitos de las partes interesadas y que tú eres una parte interesada importante y por lo tanto podrías lograr que haya mayor conciencia respecto al tema y puedes mantener una evaluación transversal respecto al grado en que ellos se van convirtiendo en socialmente responsables. Eso te permitiría determinar si puedes proporcionar a lo mejor un puntaje adicional, ¿no? Por ser responsables. Pero creo que sí tienes que considerar que si tú no le pagas, por el contrario, vas a obtener el resultado contrario. Y lo más seguro es que diga, oye, espera, dijiste que socialmente responsable era cumplir y el pago también es cumplir. Gracias. ¿Alguien más? Señores, pues adelante. Yo nomás tengo una solicitud de cómo comenzar, porque finalmente los que estamos aquí somos pymes y suena muy romántico el tema de poder evaluar a nuestros proveedores y poder invitarlos y efectivamente, bueno, en mi caso somos 6º año y lo hemos tratado de hacer y mandamos nuestro código y muy buena onda, ellos nos firman y todo, pero finalmente somos una cosita comparado con lo que probablemente ellos trabajan en cuestión de clientes. Entonces, ¿cuál sería la mejor recomendación en el término de que, pues finalmente, muchos de nuestros proveedores, a veces, mi empresa es de servicio y trabajamos con grandes camiones y en el estado hay muy pocos proveedores que pueden, por ejemplo, arreglarnos los camiones. Entonces prácticamente es 1 o 2 y te aguantas, ¿no? Y sabes que tienen prácticas de trabajo de derechos humanos y cosas por el estilo. Entonces, finalmente, ¿qué recomendarías tú para que pudieras hacer este tipo de trabajo
y ver realmente que puedes lograr algo con este tipo de proveedores, ¿no? Porque, digo, en mi caso, que lo he estado haciendo ya por prácticamente 5 años ya, este tema proveedores para mí es como el talón de Aquiles, porque finalmente me siento chiquititito e impotente en una situación en la que pues te aguantas como está, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación como para, o sea, entiendo la parte de invítalos para contagiar, definitivamente lo hacemos, pero que realmente funcione y jale y veas que hay progreso en esto, como que, ¿qué harías? El mantenimiento de los históricos de evaluación me parecen críticos para ver realmente un resultado. Más allá de eso, el que tú retroalimentes en cada reevaluación los resultados que se van obteniendo, y si aún quieres hacer más, el requerir que te proporcionen evidencia respecto a los resultados de responsabilidad social, funciona. ¿Por qué hace que funciona? Van a decir, oye, ya tengo 6 años en esto y no he visto un incremento. Creo que sí, sí hemos visto un incremento. Si ustedes analizan cuántas organizaciones están participando hoy aquí, vas a ver ya tan solo un resultado. Hace 6 años, ¿cuántas organizaciones conocían del distintivo? Es importante recordar algo, el distintivo es uno de los mecanismos y en México sin duda es el más importante, pero no son los únicos. Hay muchos mecanismos, hay muchos modelos de responsabilidad social en México y en el mundo y todos son totalmente válidos. Creo que lo más importante es generar el compromiso para que tú mismo vayas evaluando e ir entendiendo y lo más crítico, el conocimiento. Si las organizaciones conocen qué significa y cuál es el valor que proporciona la responsabilidad social, lo van a tener. ¿Y por qué lo digo? Piensen en México y en el mundo, hay un antes y un después de la pandemia. Me parece que la evolución incluso de estas generaciones, millennials, centennials, que prácticamente se están convirtiendo en uno de los compradores más exigentes que hay, es un mecanismo mismo para incentivar a las organizaciones para ser responsables con todas sus relaciones. Los millennials y los centennials son un poquito más duros en la evaluación de las empresas y justamente creo que van a ser ellos quienes más van a pedir a las mismas o van a exigir que haya una responsabilidad social en ellas. Creo que puede funcionar, ¿va a ser lento? Sí. ¿Tienes que tener paciencia? Sí. Cuando yo empecé en el mundo de la consultoría, la responsabilidad social no se conocía prácticamente para nada. Creo que hoy es algo que hemos ganado, pero hemos ganado a pasos muy, muy lentos. Sin embargo, creo que va a cambiar, esto va a cambiar el mundo. Adelante. Por favor, si fueras tan amable. Gracias. Gracias. Muy buenos días, Raúl López de Mérida, soy el aliado regional de CEMEFI para los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Una recomendación en este tema, además de todo lo que hemos visto que efectivamente hay que hacer desde las empresas, es poder compartir en el informe que la empresa pueda tener de todo lo que hizo a sus proveedores. Porque ahí el proveedor que no está haciendo nada relacionado con los temas de la responsabilidad social se da cuenta que ese cliente está haciendo cosas extraordinarias en temas de medio ambiente, en temas de derechos humanos, en temas de ética, ¿no? Y eso hace que en el paso del tiempo, porque pues, lo que usted dice es cierto, a la primera, a la segunda y a la tercera a veces no funciona, ¿no? Y no hay que quitar el dedo del renglón, o sea, insistir, inclusive compartir qué es la responsabilidad social con breves textos, eventualmente irle mandando a los proveedores con cierta, como una invitación, ¿no?
velada allá como para que no se den cuenta, pero sí se dan cuenta. Y entonces así es como hemos logrado en el sureste crecer el número de empresas. Hemos ido creciendo el número de empresas con estas dinámicas de convencimiento, porque lo que da trabajo efectivamente es que la alta dirección de las empresas acepte o entienda que hay que cambiar el modelo tradicional de empresa, ¿no? Como que dice, es que flojera, o sea, tener que hacer todo esto. Pero cuando se dan cuenta que un proveedor chiquito, ¿no?, mediano, está haciendo cosas extraordinarias, dice, oye, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, yo por ahí complementaría esta sugerencia. Muchas gracias, muy valioso, sin duda. Allá atrás, por favor. Hola, mi nombre es Abraham Ramírez y yo represento una empresa de tecnologías de la información. Mi comentario pues va a ser un poco amargo. Somos proveedores de una empresa grande, no voy a decir nombres, pero no está aquí porque es grande y no pagan facturas, no paga facturas. Y esta empresa seguido presume sus actividades de responsabilidad social en LinkedIn, por ejemplo, ¿no? Es donde veo que más se anuncian y de verdad tienen muchas actividades, he visto que son muy creativas, ¿no? Pero a nosotros nos falla, ¿no? Tanto así que ha habido ya 2 ocasiones que no nos pagan nuestro salario porque esa facturación es importante y no hay dinero, ¿no? Entonces, sería interesante, creo yo, que hubiera ya un mecanismo para evitar el maquillaje, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría si nosotros hubiera ese mecanismo como proveedores o clientes, los evaluáramos, ¿no? Y diéramos nuestra opinión también de realmente lo que vemos nos comprobamos, ¿no?, con esa situación. Tanto anuncian que yo he visto cómo la gente que recibe ese servicio de esa empresa se quejan de que no cumplen, de que no llega la señal, de que es pésima, ¿no? O sea, chafa. Y eso sí, presumen su responsabilidad social. Perdón, pero nada de responsabilidad social, ¿no? Un completo y total maquillaje. Entonces, sería interesante un mecanismo que nos ayude, ¿no?, realmente a que evaluemos en los demás la responsabilidad social. Yo creo que sí, y creo que lo más importante es evaluarlo primero nosotros mismos. El concepto de no puedes dar algo que tú no tienes, creo que tendría que ser uno de los más importantes en nosotros mismos. Un mecanismo de autoanálisis, justo que voltee al punto que mencionaba hace un momento, ¿no? Tú puedes decir efectivamente que eres socialmente responsable, ya no me da. Pero si tú no estás pagándole a tus proveedores en tiempo, pues tendrías que analizar si realmente estás siendo responsable. Ahora, creo que ese es un tema que todos adolecemos. Creo que no podemos empezar a invitar a los demás hasta que hagamos un análisis de nosotros mismos y reflexionemos. Esto es uno de los elementos de la responsabilidad social, es uno de los mecanismos con los que podemos contagiar, pero tenemos que analizar para adentro si estamos haciendo todos nuestros esfuerzos también hacia nuestra gente, nuestros clientes, nuestro personal, derechos humanos, medio ambiente. Creo que hay mucho que mejorar y sin duda va a ser algo que todo el mundo, o sea, al final, más tarde o más temprano, te castiga el cliente, de X o Y manera, pero te va a castigar el cliente. Creo que ese es un punto que dices, bueno, se escucha muy idealista, sí, y yo justamente normalmente suelo estar desde el otro lado, desde la forma a través de la cual les ayuda a las empresas a ganar más dinero, pero creo que esto es una nueva forma de hacer negocios y tenemos que incentivarla en toda la cadena de valor. Sí, dos puntos, 2 preguntas. ¿Cuál es la diferencia de la empresa socialmente responsable y el ISO 26000? ISO 26000 es un modelo de responsabilidad social
que está basado, por supuesto, en sistemas de gestión. Obviamente, cuando ubicamos sistemas de gestión, los más conocidos son ISO 9001, ISO 14001, que son sistemas de gestión de calidad o sistemas de gestión ambiental. 26000 es uno de esos estándares que se tiene. La diferencia con las demás no es certificable. ¿Por qué? Porque justamente parte del hecho de que es un compromiso voluntario. Nadie te puede proporcionar hoy en día una certificación ISO 26000. Sin embargo, sí puedes utilizarla como un modelo para implementar. Ahora, socialmente responsable, me parece que la responsabilidad social en México la hemos conocido más por el distintivo de empresa socialmente responsable del Centro Mexicano de Filantropía, pero no solamente es el único que proporciona estos mecanismos, yo diría sí el más importante en México. Tú puedes utilizar 26000 para modelar el sistema de trabajo de tu organización y someterlo a la evaluación de responsabilidad social del CEMEFI. Correcto, gracias. Una solución para el compañero. Nosotros tenemos un servicio donde cubrimos las cuentas por cobrar. Si un cliente no paga, nosotros les pagamos el 90%. Obviamente se tiene que contratar una póliza, se hace un estudio y cuando falla nosotros cobramos, lo reportamos, no importa el tamaño que sea la empresa a nivel mundial. Y también es una responsabilidad de uno, pues buscar sus clientes, ¿no? Y ellos, pues, ahí está también nuestra responsabilidad y nuestra ética para no meter en problemas a nuestra gente, a nuestro equipo. Uno de los mejores anuncios que he visto, por cierto. Somos Grupo Nuño. Hola, buenos días. Mi nombre es Gisela González y vengo representando a la empresa Merino Telis Café. Nosotros trabajamos directamente con productores, estamos en directo con el campo de la agricultura y sí tratamos de propagar el tema de responsabilidad social, pero veo muy difícil que ese porcentaje de la gente que sí esté adoptando nuevas prácticas se vea representado en las gráficas, porque no tienen los recursos suficientes para poder primero pagar una inscripción, en este caso como nosotros, y no tienen la infraestructura necesaria para poder establecer o poder formar un sistema de gestión. Nosotros trabajamos con ellos por medio de certificaciones sustentables, que viene en una parte pagada desde la cadena de suministro, desde nuestro cliente hasta llegar al productor, y pues capacitamos y les hacemos conciencia, los visitamos, estamos en campo por parte de la empresa. Tenemos el equipo técnico que está con ellos, ¿no?, mejorando sus prácticas, y la intención es que ellos sean más productivos y que ellos generen, que vivan del campo. Pero veo muy complicado hacer la parte de la evaluación del proveedor, porque si nos entregan, nosotros sí tenemos la responsabilidad de pagar. Afortunadamente trabajo en una muy buena empresa. Qué bueno. Y ese no es el tema es que estadísticamente no se van a ver representados. Yo creo que sí lo pueden hacer porque… Mira, la primera empresa que creyó en mí con sistemas de gestión, todavía hoy es mi mejor cliente. Hace 20 años diseñamos el primer sistema y me acuerdo que pues literalmente llegué a la planta, me paré en medio y me quise sentar a llorar, porque yo había establecido el contrato justamente como tú lo indicas, yo selecciono a mis clientes y tenía un grupo de personal que no sabía, bueno, de hecho, más del 90% del personal no sabía leer ni escribir. Todos los que hemos estado desde el punto de vista de una auditoría, desde una evaluación, decimos, bueno, o sea, es hacer que la gente siga sus procedimientos. ¿Y qué pasa cuando la gente no sabe leer los procedimientos? Hubo que trabajar, creo que hay muchas organizaciones cada vez más que no necesariamente se denominan socialmente responsables, pero que lo son. En aquel momento logramos a través de algunos mecanismos apoyo para que el personal pudiera aprender a leer y escribir, y la verdad es que ayudó mucho. Hoy
ya muchos se han, más allá de graduado, porque algunos buscaron hasta la ingeniería y hoy son ingenieros, muchos se han jubilado y prácticamente todos recordamos todavía con mucho amor todo eso que pasamos, porque no fue fácil. No, fácil no es. Tienes que desarrollar, dijiste en algún momento, tienes que insistir, 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 es correcto. Tienes que insistir para que se logre, pero creo que sí se puede. Creo que muchos de nosotros estamos aquí porque sí se puede. ¿Alguien más? Por allá. Ah, perdóname, me volteé para allá. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Talía. Yo vengo de Agencia Aduanera de América y nosotros somos un ejemplo de empresa que nos invitó a formar parte de empresa socialmente responsable. Creo que ese retorno de inversión nos da un valor agregado y siempre al decir que somos empresa responsable, pues ya nos miran diferente. Al decir que tenemos varias certificaciones y todas han sido promovidas y a raíz de que el cliente las necesita y sí nos da un retorno de inversión, puedo decir casi inmediato. Muchas gracias, felicidades. Listo, pues si no hay más preguntas, mil gracias por su atención.